Cardio Chavitos es una organización, una fundación que apoya o da atención integral a niños y niñas que sufren alguna cardiopatía congénita. Una cardiopatía congénita es una malformación del corazón con la que naces. Ayudamos a niños y niñas que nacen con una malformación cardíaca y les ayudamos a tener un procedimiento. La fundación cubre estos gastos y les damos una atención integral, desde la parte social, la parte psicológica y la parte médica. Y cuando llegué ahí vi una necesidad como muy grande, ¿no? De acompañar a los niños y a las niñas en su proceso hospitalario. Y Mujer 21 se dedica a dar conferencias, talleres, con el objetivo de brindar herramientas, de informar, de prevenir la violencia contra las mujeres. Ya llevamos un rato trabajando en esto, yendo a empresas, a universidades, a escuelas de todas las edades, porque somos fieles creyentes que el conocimiento crea herramientas y pues también crear conciencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y no ser indiferentes. ¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a otro episodio de Yo Estuve Ahí. El día de hoy tengo una grabación que me parece súper interesante con una amiga de ya varios años que ha estado metida en temas de labores sociales con varias fundaciones y vamos a hablar un poquito al respecto. Michelle Izondo, ¿cómo estás, amiga? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Feliz de tenerte aquí. Creo que va a ser un podcast muy enriquecedor y estoy ansioso por escuchar todo lo que tienes que para contarnos al respecto de esto. Pues, como te había comentado, Mitch, me gustaría que hagas una pequeña introducción de ti, simplemente para las personas que no te conozcan y estén escuchando este episodio. Ok, ¿quién es Michelle? Una pregunta difícil, que creo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero hoy Michelle es una persona que ha encontrado vocación y como una pasión en ayudar a las personas que tienen menos posibilidades o que sufren alguna vulnerabilidad. Y pues soy alguien que ha dejado de ser indiferente. Soy psicóloga clínica, tengo una especialidad en terapia sistémica y próximamente maestría en psicología clínica. Y trabajo en una fundación que se llama Cardio Chavitos y también soy cofundadora de una sociedad civil que se llama Mujer 21. Excelente, pues primero que nada felicidades por todo el tema de lo educacional, que vas excelente, increíble. Gracias. Y pues ni qué más decir con todo lo de las fundaciones en las que te has involucrado en los últimos años. ¿Qué me pudieras contar tú al respecto de Mujer 21 y de Cardio Chavitos? Cardio Chavitos, correcto. Bueno, Cardio Chavitos es una organización, una fundación que apoya o da atención integral a niños y niñas que sufren alguna cardiopatía congénita. Una cardiopatía congénita es una malformación del corazón con la que naces. Entonces, ayudamos a niños y niñas que nacen con una malformación cardíaca y les ayudamos a tener un procedimiento. La fundación cubre estos gastos y les damos una atención integral, desde la parte social, la parte psicológica y la parte médica. Entonces, lo que hace la asociación es identificar a estos niños y niñas que nacen con alguna cardiopatía y las mete al programa para justo proveerles de una cirugía correctiva a estos niños que pues están en vulnerabilidad económica, ¿no? Que no tienen acceso, que no tienen seguro y no pueden las posibilidades no tienen la posibilidad de pagar una operación tan costosa. ¿Cómo llegaste tú ahí? Pues por azares del destino. Del destino. Una amiga trabajaba ahí y se iba a vivir a otro lado. Entonces me platica un poco de la fundación, voy al hospital pues tenemos jornadas hospitalarias cada mes. Entonces fui y la verdad me encantó. O sea, creo que las cardiopatías congénitas, yo no sabía nada del tema. Y cuando llegué ahí vi una necesidad como muy grande, ¿no? De acompañar a los niños y a las niñas en su proceso hospitalario. Entonces llego porque ella se va, me contratan. Y tanto me gustó que mi tesis fue de eso, mi tesis de la maestría. Y no sé, me ha encantado y creo que aporto desde mi conocimiento, desde mi carrera, para que no sea una experiencia traumática y que, al final marca el crecimiento o cómo van a llevar la relación con el hospital y con el ámbito médico, digamos, los niños y las niñas de ahí en adelante. ¿Y tú consideras que venga así tal vez de
pues algo de tu personalidad, de que yo he escuchado muchas veces que las personas que trabajan en asociaciones usualmente, no que este sea la manera de ser, pero traen estas ganas de siempre querer ayudar a los demás, ¿no? No sé si sea algo que te surgió ya tal vez teniendo una edad más avanzada o si creas que traes esto desde siempre en ti. Híjole, no sé, creo que empecé a ser un poco más consciente de las cosas a partir de quizá la carrera, que en la universidad donde estudié te empujaban a hacer como labor social también. Y creo que para mí es reconocer el privilegio en el que vivo y saber que hay personas que no tienen ese privilegio, entonces cómo yo puedo aportar, ¿no? Y cada vez que voy al hospital, cada vez que escucho a mis pacientes o alguna familia platicar algo, es, o sea, una bofetada de realidad, ¿no? De, wow, o sea, hay gente que la está pasando muy mal, que no tiene medios para accesar a cosas. Entonces, para mí, o sea, pues he encontrado mucha realización a través de eso y mucho cuestionamiento también. O sea, entonces creo que vivimos en una burbuja y a veces no sabemos, con acciones pequeñas podemos impactar de manera muy positiva a otras personas. Entonces, y a veces se nos olvida que vivimos en esa burbuja que mencionas, ¿no? Claro. También. O sea, se me hace bien cabrón que lo digas así tan crudo tal vez, pero es que es una realidad, no el decir de vivo en un privilegio. O sea, el hecho de estar aquí tal vez grabando este podcast lo es en comparación o poniéndolo en contraste con otras situaciones que son muchísimo más, pues, pesadas, ¿no? Sí, justo ayer salía de una consulta, con una bebecita. Por ejemplo, las cardiopatías tienen comorbilidad con otras cosas, con síndrome de Down, con síndrome de George, o sea, con muchas otras como enfermedades. Pudieras tener, aparte de una cardiopatía, pues muchas otras cosas, Se ¿no? presta el escenario, ¿no? Ajá, o si tienes síndrome de Down, lo más probable es que puedas tener alguna cardiopatía. O sea, son muchas cosas. Entonces, para mí es igual, o sea, una bofetada de realidad cuando voy a las consultas y escucho como todo el contexto familiar, ¿no? Y ayer justamente fui a una consulta y decía esta persona, pues he tenido 6 abortos antes de esto y luego mi hija nace con una cardiopatía. Entonces para mí eso es súper fuerte decir, wow, o sea... Qué fuerte, ¿no? Sí. Y qué complicado. Claro. Y aparte, muchas veces el contexto familiar es complicado, ¿no? Entonces, sí, es duro, la verdad, es duro. Pasando un poquito también al tema de Mujer 21, seguramente más adelante vamos a profundizar del tema de las cardiopatías, me decías, ¿verdad? No quiero equivocarme aquí ya con la terminología, pero... Cardiopatías. ¿Qué me puedes platicar de Mujer 21? Yo, pues, como te lo mencioné antes de que empezáramos a grabar, sé que pues es una fundación que se enfoca en apoyar a la mujer en muchísimos ámbitos, pero tal vez tú me puedas profundizar un poquito más. Sí, Mujer 21 es una sociedad civil que nace cuando estábamos en la carrera, mis colegas y yo. Una amiga llegó como un día muy movida por un caso que se había sonado mucho como en el periódico, en la tele, el caso de Mara. No sé, se pierde mucho. La verdad, Sí. si te soy sincero, yo como... pues tal vez como hombre, ¿no? Yo a veces ya llego a un punto donde tristemente a veces veo noticias y ya no sabes cuál o cómo, Ajá. ¿no? De tantas cosas tristes que se han Claro. vivido en los últimos años de nuestro país. Bueno, fue que en el 2017 más o menos. La madre, o sea, ya tiene esos Sí. 6, 7 años. Sí, ya. No sé, a la mitad de la carrera. Y ella llegó así como que muy conmovida y enojada también de qué está pasando, qué podemos hacer desde igual nuestro privilegio, nuestro conocimiento, cómo podemos hacer para aportar a una causa, ¿no? Entonces fue que ella junta como a varias amigas que nos interesaba como que el tema y nos asesoramos con nuestras maestras para ver qué podemos hacer y luego poco después ya lo constituimos y Mujer 21 se dedica a dar conferencias, talleres con el objetivo de brindar herramientas, de informar, de prevenir la violencia contra las mujeres y pues sí, nos ha ido bastante bien. Ya llevamos un rato trabajando en esto, yendo a empresas, a universidades, a escuelas de todas las edades. A dar como conferencias o algo así. Ajá, conferencias y Ok. talleres. Porque
somos fieles creyentes que el conocimiento crea herramientas y pues también crear conciencia, ¿no? Con las personas igual, desde nuestro privilegio, qué podemos hacer y no ser indiferentes. Hay una pregunta que justamente le hice en un episodio, hace unos episodios a esta Vale Macías y quisiera hacértela a ti también a ver qué me pudieras decir al respecto. Y es, por ejemplo, en esta situación, como te mencionaba, que no es muy beneficiosa para la mujer ahorita en México que se vive, ¿qué crees tú que puede hacer el hombre, yo como hombre Max, o mis amigos, o mi papá, mi hermano? Lo que podemos hacer para que ustedes se sientan, una, verdaderamente apoyadas. O sea, porque a mí me interesa que, por ejemplo, tú como mi amiga te sientas apoyada, no nada más que me veas así como vendiendo humo. Y dos, me interesa mucho también que se puede hacer para genuinamente poner un granito de arena en la situación, ¿no? Claro. Pues creo que creando espacios como para conversar de este tipo de cosas, el cuestionar también como culturalmente lo que nos han enseñado y mucho yo creo que es chistes, comentarios, o sea, ponerles un alto, ¿no? Porque quizá entre hombres dejen pasar ese tipo de cosas, no compartir fotos, o sea, como que ese tipo de cosas que quizá parecieran No simples. aplaudirlo, ¿no? Si lo Claro, quieres ver totalmente, así. no promoverlo tampoco. Exacto, A ver, justo. no reírte del chiste que es... Machista pendejo que acaba de decir tu compa aquí enfrente de ti, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que primero con ese tipo de cosas, pues realmente también crea un gran cambio y tiene un impacto importante. ¿Qué es lo que más te gusta de Mujer 21 a ti? Tú que llevas tantos, porque híjoles, 7 a 6 años es bastante. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo este proceso a ti? Híjole, pues creo que varias cosas. Satisfacción obviamente hay por cuando alguien se acerca y nos da las gracias por la información o que nos dicen que el taller o la conferencia está padre. Pero yo creo que el dejar cuestionamientos en las personas, o sea, que realmente puedes decir, wow, o sea, ¿qué hago yo para promover la violencia? ¿Qué dejé de hacer para pararla? Entonces sí, yo creo que más que nada eso, el saber que estamos metiendo ese cuestionamiento y que con la información que tienes ya no puedes ser indiferente. O sea, ya sabes, entonces, ¿qué vas a hacer ahora a partir de hoy o de esta información que acabas de recibir? ¿Qué vas a hacer? ¿Han tenido mucha interacción, por ejemplo? O sea, me refiero a interacción, ¿les pasa que hay personas que se acerquen con ustedes a Sí. pedirles algún tipo de apoyo o algo así? Claro, orientación, información. ¿Qué tipo de orientación usualmente busca la gente con ustedes? Pues psicológica o un poco como de si quiero denunciar o de este tipo. Entonces, pues sí, a dónde acudir. Es muy común este miedo, ¿no? Por lo que tengo entendido, ¿no? Sí. O sea, me sucedió. Ya sucedió algo que sabemos que no estuvo bien, Claro. pero el miedo a decirlo, ¿no? Sí, la cultura de denuncia, pues lamentablemente, o sea, el 90% de las personas que viven algún tipo de violencia no denuncian porque miedo, no me van a creer, no van a castigar a la persona que me agredió. Entonces son muchas cosas, muchas emociones también las que están de por medio al querer como hacer una denuncia, un acercamiento. Entonces sí, o sea, son muchísimas cosas y el cuestionar o de que, ay, ¿por qué no lo dijiste antes? O sea, al final requiere un montón como Pues es valor, ¿no? de proceso, ajá. Entonces, cada quien lleva su proceso y cada quien hace lo que puede con lo que tiene en ese momento. No, y como dicen por ahí, no puedes culpar a la víctima, ¿no? 100%. Que es la parte más... Bueno, a mí me pasa mucho que he escuchado varias veces es que ¿por qué no dijo? Es que ¿por qué? Claro. Es que... ¿Cuál es que por qué? Esta persona sufrió. Esta persona pasó por algo que no debió haber pasado porque está mal. Claro. Y todavía para que le eches esa carga extra, ¿no? De por qué no lo hiciste, por qué no dijiste, es terrible. Claro, y al final de cuentas es un proceso, ¿no? El darte cuenta que fuiste víctima de algún tipo de violencia, el que quizá lo platicaste a alguien y esa persona también te revictimizó. Entonces es algo bastante fuerte como el acercarte y tener como... pues este proceso también de denuncia, ¿no? Porque durante todo el proceso también puedes llegar a vivir otros tipos de violencia. Entonces, pues sí, como el juzgar también viene desde un desconocimiento de no sabes si está amenazada o no esa persona,
si depende económicamente de alguien más. O sea, hay un montón de factores que creo que tenemos que tomar en cuenta si vamos A opinar, por lo opinar. menos, ¿no? No caer en la Exacto. ignorancia. Ajá, que creo que ni deberíamos de opinar de cómo lleva alguien su proceso, simplemente apoyarle con lo que tengamos. Y otra cosa que se me haría interesante que platiquemos aquí es, ¿tú notas que hay algún tipo de, vamos a llamarlo diferenciador en las personas que trabajan en cualquiera de las asociaciones en las que te encuentras ahorita, ya sea chavitos, bueno, cardiochavitos o Mujer 21? Mi pregunta va más por el lado de, ¿tú notas que todos tengan un sentido de unión o que todos tengan, sí me explico, como que todos tengan cierta particularidad? O no meramente todos, ¿verdad? Pero algo que tal vez notes mucho en la gente con la que te mueves en tu día a día. Pues creo que a veces parte como de la experiencia propia, ¿no? De si yo viví X o Y cosa, me hace el querer crear algo para como atacar esa problemática. Pero, no sé, creo que hay tanta información allá afuera que, que simplemente el hecho de que te incomode y que quieras hacer un cambio, como es suficiente para involucrarte en este tipo de cosas. No sé, quizá un sentimiento de altruismo o un hartazgo para querer cambiar las cosas o la realidad del país. Creo que por lo que me estás diciendo, o sea, es como que cada quien tendrá su razón de ser por la cual está ahí, Ajá. pero al final del día todos traen la misma meta en común, ¿no? Que es todos los que están en Mujer 21 pues quieren aportar a esa causa, ¿no? Claro. Los que están todos en Cardiochavitos están por esa causa. Entonces, pues sí, tal vez simplemente es un detonante que todos tuvieron en su momento para llegar ahí, ¿no? Sí, creo que, pues sí, esas ganas y el impulsar cosas que cambien las realidades, quizá igualmente desde un privilegio. Y Mujer 21, ¿tú qué le ves de Next Step? Vamos a ponernos en contexto, no sé, ahorita, abril del 2024. ¿Qué crees tú que sigue para ustedes para seguir aportando o han tenido alguna lluvia de ideas sobre algo que quieran hacer para explotar un poquito más? O sea, no en el mal sentido de la palabra, sino explotar este exposure que tienen ya como Mujer 21, que ya empiezan a tener seguidores en sus cuentas sociales, ¿no? Sí, estábamos enfocadas mucho como a empresas y universidades y ahorita tenemos un taller abierto al público en un mes, casi exactamente el 4 de mayo. Entonces cuando se estrena esto ya, it's out seguramente. Sí, entonces, pues sí, eso es lo que sigue para nosotras, el permitir que este conocimiento, la información llegue a uno, o sea, uno a uno, y no sea que tengas que pertenecer a X empresa que quiere promover o dar estos espacios. Entonces sí, como algo mucho con más abierto. Apertura, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, si hay una chava, ¿no? Que la está pasando mal por alguna razón. Imaginemos que ya se abrió este nuevo foro, si lo quieres llamar así. ¿Cuál es la manera en la que ellas se pudieran poner en contacto con ustedes o cómo está la onda ahí? Pues la verdad siempre estamos como muy activas en redes sociales. También está nuestro correo a donde nos pueden contactar para cualquier tipo de orientación. Somos psicólogas clínicas todas las que formamos Mujer 21, entonces también en caso de canalización para llevar tu proceso terapéutico, o sea, nos pueden contactar por ese medio, y en caso de que necesiten alguna orientación como el tema para denunciar, etcétera, pues ahí tenemos algunas personas, cuentas que les pueden ayudar en ese tipo de cosas. Qué chido, Sí. Qué chido que están avanzando, la neta, porque creo que estas fundaciones son pues no sé, de las que agregan un valor importantísimo a nuestra sociedad, más dada la situación en el país en el que vivimos y las cosas que a veces pasan aquí, ¿no? Para el lado de Cardiochavitos, ¿tú cómo ves? ¿Va creciendo? ¿Sientes que se tenga que hacer algo distinto? ¿Han pensado en algunas cosas más para darle tal vez un poco más de apertura? Bueno, pues las cardiopatías son la segunda causa de muerte de niños y niñas menores de 5 años. La segunda. La segunda. ¿En México? En México. Entonces, son cifras súper grandes. O sea, Sí, no entre juegues. 12,000. La verdad, la cifra exacta no se conoce al 100. O no es como tan precisa, pero entre 12,000, 17,000 niños y niñas al año nacen con cardiopatías congénitas.
Y hay un montón de cardiopatías. O sea, la complejidad también es bastante amplia. Y pues lamentablemente un sistema de salud muy ineficiente, desde para detectarlas hasta tratarlas. Entonces, gente que no tiene seguro, luego no tiene dónde atenderse, o gente que sí, tiene que esperar mucho tiempo. Entonces, pues Cardiochavitos es una herramienta para poder tener una cirugía correctiva y poder que los niños y las niñas se puedan desarrollar de manera, digamos, normal. Porque alguien o un niño o una niña que padece una cardiopatía congénita tiene como ciertas características que obviamente varían de caso a caso, pero usualmente son niños o niñas que pues crecen poquito o están bajitos de peso. O sea, sí se nota algunas veces la diferencia con las mismas niños y niñas de su misma edad. Entonces, pues sí tiene un impacto importante porque los limitan de manera social, o sea, en la escuela, en ir al recreo, en hacer ejercicio, ciertas actividades, se cansan caminando distancias cortas. Entonces, pues sí, al final de cuentas impactan, aparte de la manera física, de manera emocional y social. Sí, claro, porque aparte pues están en una edad tan pequeña y tan de muchos cuestionamientos, ¿no? Claro. Que, pues claro, tú ves a los niños correr y tú empiezas a cuestionarte por qué ellos corren y yo no, o por qué ellos salen al recreo y yo no. Entonces también me imagino que deben de llevar un acompañamiento psicológico bien, bien fuerte, o vaya, no fuerte, sino vaya muy, muy cercano, muy puntual, ¿no? Sí, pues la asociación justo tiene este departamento de psicología que pretende darle seguimiento en todo su proceso, porque aparte es todo lo prehospitalario, lo durante el hospital y lo post-hospitalario. Entonces, el miedo obviamente a los médicos, son niños y niñas que van a necesitar un seguimiento prácticamente pues toda su vida, dependiendo también la cardiopatía. A veces no solamente es una cirugía, sino varias. A veces no es una cardiopatía, son varias, como la tetralogía de Fallot, por ejemplo, que son 4 defectos del corazón. O sea, son un montón de cosas. Entonces sí, creo que es súper importante e indispensable que tengan un seguimiento psicológico. Pero, pues no es algo que todos los hospitales tengan. Y entonces sí es algo que creo que nos distingue como asociación. Justo lo que te platicaba de que mi tesis la hice al respecto. Hice una intervención de terapia narrativa para los niños y niñas que se van a someter a una cirugía. Entonces es un cuento. Ah, sí, he visto que subes de repente cosas, ¿no? Sí, tus historias. con unos ositos. Ándale, sí, justo. Sí. Es como a través de un cuento ellos y ellas se pueden identificar y creando como una narrativa que les haga mucho más sentido, ¿no? Desde que les detectan la cardiopatía, el reconocer cosas buenas que tienen. Luego, el entender las emociones, ¿no? Porque las emociones de larga duración y como de mucha intensidad, pues nos confunden, ¿no? O a veces no sabemos cómo manejarlas. Entonces, el hablar un poco de qué es lo que les preocupa, qué es lo que les da miedo, externalizar como ese tipo de emociones. Luego ya la parte que has visto en redes sociales, que es el taller donde ellos se visten de médicos y hacen un procedimiento con el osito, pueden interactuar con todos los instrumentos médicos. Y ahí es donde como que se va el estrés, va disminuyendo. Y la verdad es súper satisfactorio ver cómo están en preparatorio. Yo los acompaño en todo momento, o sea, desde que los captamos para ver qué tipo de cardiopatía tienen, si entran al programa, están en preparatorio, se los lleva alguno de los médicos ya a quirófano. Yo estoy con los pacientes todo el tiempo. Entonces es bien padre luego ver cómo le pierden este miedo, están mucho más tranquilos. Yo llevo juguetes, burbujas, como todo esto para que la experiencia hospitalaria no sea traumática y no sea como un evento displacentero. Oye, ¿y qué tan satisfactorio es el que algo que tú creaste desde cero, o sea, algo que tú pensaste, estudiaste, moviste, leíste, entre otras cosas, está teniendo ese impacto en niños que están pasando por eso? ¿Cómo qué te hace sentir a ti? No, pues me encanta.
Y ver cómo hacen como este bond tan grande con el osito y lo traen a todos lados después de su cirugía. Y luego tengo sesiones después con los pacientitos en línea y ahí lo traen al osito todo lleno de tierra, pero ahí lo traen. Me encanta. Lo del osito, la verdad, yo no lo inventé. Lo hacen en otros lados, en China, en Estados Unidos. Lo del cuento o sea, ese sí, yo lo inventé. Pues sí, lo trabajaste al final de cuentas. Sí, y fui agregando como elementos que obviamente ya están probados y funcionan. Simplemente le fui dando una estructura que hiciera sentido con lo que yo hacía, ¿no? Entonces, pues sí, da mucha satisfacción. O sea, totalmente realizada. ¿Hay algún caso que te haya marcado muchísimo a ti ahí en Cardiochavitos o algo así? Porque a mí me pasa, no sé a ti, seguramente tal vez, pero genero mucha... Yo siempre he sido muy empático, me considero muy empático, pero con los niños soy el doble de empático, ¿no? O sea, que voy con esto, por darte un ejemplo y que entiendas a lo que me refiero es... Yo no puedo, por ejemplo, pasar por al lado de un Oxxo y ver un niño sentado fuera del Oxxo y decir y no hacer nada al respecto. ¿Sí me explico cómo? Claro. O sea, no porque si fuese un adulto no importa, ¿sí me explico? Pero, por ejemplo, veo un niño afuera del Oxxo así que digo, híjoles, no deberías estar en la calle o sentado aquí en la calle y no puedo evitar entrar al Oxxo y comprarle un sanduichito, unas galletas, ¿no? Algo así como, oye, no sé si ya comiste, pero toma. Me genera una empatía como multiplicada. Entonces, Claro. no sé si haya habido algún caso que te haya marcado a ti. Híjole, pues creo que todos. Pero algo que tengo muy marcado de uno de mis pacientes de hace poquito es que él me decía, es que estoy chiquito, es que no estoy grande y me molestan en la escuela. Entonces, él es muy consciente de cómo esta operación le iba a ayudar a ser más fuerte, más grande y a que no lo molestaran. Entonces, eso para mí, Sí, no, hasta me lo dijiste y hoy se me puso la piel chinita. Y aparte, o sea, tan importante como el enseñarle a los niños y las niñas a ser empáticos, ¿no? Pero creo que, digo, volviendo a eso, sí, o sea, como el ver cómo sí les pesa ese tipo de cosas, o sea, de las limitaciones sociales más que nada, y las físicas, pues a mí me rompen el corazón. Y obviamente todo el contexto familiar siempre es, digo, Un wow. factor importante, ¿no? Claro, sí, también veo lo valientes que son en el hospital y digo, wow. Increíble. Sí, no. O sea, sí uno, o sea, precisamente como lo dijiste iniciando el podcast, uno hablando de su privilegio, ¿no? Que cuando estábamos morrillos, tal vez, híjoles, qué duro era ir al dentista, ¿no? Uno no quiere entrar al dentista porque no, el dentista no, porque me van a mover y me va a doler. Y ahora hablando de, o sea, poniéndonos en este contexto, dices, o sea, lo mío no era nadota, ¿estás de acuerdo? Claro, 100%. Y sí veo que realmente, o sea, hay un miedo evidente a como el procedimiento médico, pero a veces es tanto como la repercusión que tienen que, pues mínimo en este niño que te cuento, él está súper consciente de que esto le iba a ayudar a crecer y ser más grande y poder defenderse y tener más amigos. Qué fregón, Miss, la neta. Mitch, para ir cerrando un poquito el episodio, me gustaría tal vez, si quieres dar una conclusión final al respecto de lo que tú quieras, no puede ser lo que sea, puede ser tal vez lo que es dedicarse a una fundación que trabaja para una labor social, tal vez alguna manera en la que podamos apoyar nosotros, ¿no? Te abro un poquito el micrófono a las personas que están escuchando el episodio. Pues creo que todos y todas podemos aportar desde nuestro conocimiento, lo que estudiamos, como alguna labor social. El profesionalizar las labores sociales creo que también es importante. Y hay acciones muy pequeñas que impactan un montón. Por ejemplo, en Cardiochavitos la donación de sangre la necesitamos un montón. Para cada cirugía necesitamos cierto número de donadores y a veces estamos batallando un montón porque las familias van, pero a veces no son candidatas por X razón. Entonces, como el promover la cultura de donación de sangre y lo que tú dices, ¿no? O sea, digo, por parte de Cardiochavitos. Y también quizá la donación recurrente de X monto cantidad al mes que esté en tus posibilidades. O referir a alguien si sabes que padece de una cardiopatía congénita. En la parte de Mujer 21, como promover espacios de conversación, no dejar pasar comentarios
no mandarse fotos. No sé, creo que hay acciones muy pequeñas que podemos hacer y pues siempre podemos involucrarnos de alguna manera en alguna labor social, ¿no? Al alguna final labor de cuentas, social. porque Ajá. pues vaya la redundancia, pero pues una labor social pues es un tema de sociedad y eso se supone que somos, Exacto. ¿no? Entonces a veces a mí me gusta mucho mencionar esta terminología de sociedad, o sea, como desglosar lo que es la sociedad, porque pues estamos aquí para echarnos la mano entre todos, ¿no? Sí. O sea, todos vamos a crecer si apoyamos al de la derecha y al de la izquierda, o sea, tú creces, ¿no? Porque Claro. pues el día que tú ocupes algo, el de la derecha te va a decir, tú me echaste la mano, yo te ayudo y así debería ser, ¿no? Claro. Como una cadena de ayuda, haz de cuenta. Exacto. Y el dejar la indiferencia. Somos indiferentes a un montón de cosas y creo que eso es lo que nos perjudica muchísimas veces. Entonces, el dejar de ser indiferentes y hacer algo. Sí, porque pasa mucho que cuántas veces no escuchas a alguien quejarse de, por ejemplo, lo hablamos en el episodio de Proyecto Salvavidas con Sofi, la fundadora. Y sí, la gente se queja de, es que hay muchos perros en la calle. ¿Y qué estás haciendo al respecto? Porque Sí. aparte, como ella dijo, son perros que están ahí tal vez por una cuestión humana, por nosotros mismos. Y entonces, digo, retomando un poquito lo que estamos diciendo, Sí. pues sí, pues ¿por qué buscar siempre un culpable en lugar de buscar una solución, no? Claro, y siempre nos vamos a quejar de muchas cosas, pero entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Quejarnos Sí, ¿cuándo es vas, bien fácil. ¿cuándo vas a encontrar una solución? Exacto. No te puedes quejar 200 años en lugar de mejor ponte a trabajar, igual y en 5 años sacaste adelante la problemática, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, este tipo de espacios también promueven esas cosas. Entonces, conversaciones, cuestionamientos que al final de cuentas le pueden llegar a otras personas y decir, wow, ok, quizá yo tengo estas habilidades y las puedo aplicar aquí o acá. Entonces, esto también forma parte, pues, de también un cambio social. Y es lo que estamos buscando aquí en Yo Estoy Ahí, Mitch. Pues Mitch, te agradezco mucho el tiempo porque, híjoles, ¿cuánto Gracias. tenemos planificando esto Oh, también? ya sé, perdón. No, ¿cómo crees? Pero me da risa porque es algo que menciono en todos los episodios, ¿no? De que, Sí. híjoles, pero siempre aquí estamos buscando un espacio y aquí estamos. Sí, gracias por invitarme. Me gustaría que siempre Yo Estoy Ahí sea un espacio abierto para este tipo de foros, ¿no? Como lo mencionas tú, de darle un poquito de valor a las personas que escuchan esto, que ven esto. Y vas a ver que eventualmente vamos a estar aquí otra vez sentados platicando una vez que Mujer 21 y Chavito se vaya para la cima. Muy bien. Bueno, pues espero la invitación. Vas en a un ver que sí, futuro. Mitch. Muchas gracias por haber estado aquí, te lo agradezco Muchas mucho. gracias. Oye, Mitch, y si quisieras dejar las redes sociales, tanto de Cardio Chavitos, Mujer 21, para que la gente que esté escuchando esto también los vaya a seguir y pueda aportar un poquito ahí. Sí, la de Cardiochavitos es @cardiochavitos y la de Mujer 21 es 21 Mujer 21 con número. Gente, los que han llegado hasta el final del episodio, se los agradecemos muchísimo. Una vez más que hayan terminado el episodio, que estén creyendo en el proyecto, una manita arriba en YouTube, las estrellas en Spotify se las agradecería muchísimo. Gracias, gente, por haber estado aquí. Cuídense mucho y nos vemos en otro episodio. Yo estoy ahí. Bye. Adiós. Gracias, Mitch. Gracias.